¿Qué hay? Buenos días. La Supercopa, lo hablamos en Canaria, una unión muy rápida del equipo. ¿Cómo le ha venido a Valencia Basket esta semana de entrenamientos? ¿Cómo ves tú esa unión que todavía falta, obviamente, sobre todo por las lesiones y ausencias de partido clínico? Bueno, el equipo sigue trabajando con buen nivel, lógicamente con más calidad, ¿no? Porque tenemos pues, más argumentos, mejores jugadores, en forma de mejores jugadores. Pero el ambiente es muy bueno, hemos vivido una semana muy especial, hemos obtenido la Supercopa, hemos conseguido disfrutar de la apertura de la Alquería, hemos vivido pues un día muy especial para todos los que nos gusta el baloncesto en cualquier ciudad, pero claro, especialmente aquí en Valencia, el contar con gente referente en el baloncesto nacional, en el baloncesto mundial, por supuesto, sentirnos referentes dentro de la sociedad valenciana. Creo que ha sido una semana, por tanto, muy emotiva y al mismo tiempo, bueno, pues con buena calidad de trabajo, pese a las bajas. Son muchas, pero la mitad de las que teníamos habitualmente, o sea que tampoco estamos dramatizando, ¿no? Así que, bien, yo veo al equipo con un buen tono, sabiendo que tenemos ya un reto importante esta próxima semana con 3 partidos en los que vamos a tener muchas bajas, pero que al mismo tiempo somos capaces de, realizando nuestro trabajo y yendo partido a partido, sacarlos adelante. Chus, yo te quería preguntar por 2 cosas. Uno, por las bajas, si ya tienes claro que ni Latavius, ni Alberto, ni Antoine, ni Fernando van a ir. Y también te quería preguntar por el que acaba de llegar, que es Sam. Un poco visto, por qué se ha hecho esta incorporación, Bueno, a Sam le veo muy bien, ¿no? Tuvimos una conversación sensacional hace prácticamente 10 días y bueno, pues hemos hecho la incorporación en primer lugar porque Sam tiene salud y eso es algo que el Valencia Basket necesita, jugadores con salud, ¿no? En segundo lugar, porque analizando la pretemporada y sobre todo con la llegada de Antoine Diot lesionado del Eurobasket, pues nos dimos cuenta que Eric Green es un magnífico 2, que en momentos puntuales, cuando las cosas fluyen, puede jugar de 1, pero que cuando las cosas no fluyen tanto en el baloncesto europeo todavía le queda un camino por recorrer para poder jugar de 1, ¿no? En ese sentido teníamos una oportunidad con Sam disponible en el mercado y la aprovechamos porque era pues traer a casa a uno de los nuestros. Como le dije yo a él el día que le presenté a sus compañeros, intentaré yo convertirme en uno de los vuestros, ¿no? Porque él está claro que es uno de los nuestros y así lo entendieron también sus compañeros, que todos irrumpieron en un aplauso en ese momento, ¿no? Con lo cual dije, creo que hemos acertado en traer a Sam, evidentemente. Y bueno, de cara al partido, bueno, contamos con bajas, como es evidente, importantes, Antoine Diot, pero tenemos también jugadores para suplirle, con la presencia de Guillem Vives, de Sam Van Rossum y de Pedro Llompart. Tenemos la baja de Latavius Williams, pero bueno, tenemos ahí a Duby, a Tibor y a Trigby. Donde vamos a tener un poquito más de problema es en el puesto de 3, porque las bajas de Fernando y Alberto, que también están confirmadas, pues lógicamente implican que Joan Sastre tenga que hacer un gran esfuerzo para suplirlas en estos próximos días, y además que vaya a tener que contar con la ayuda de jugadores que habitualmente no están teniendo ese rol, ¿no? Rafa Martínez, el propio Sam o Aaron Dornekamp. Pero bueno, es la ventaja también que tenemos los entrenadores cuando disponemos de una plantilla larga, ¿no? Que al final te encuentras con recursos y durante estos días además puede ser también algún momento alguna oportunidad para Josep Puerto, ¿no? Por ese sentido me gustaría tener toda la plantilla, pero creo que tenemos recursos dentro para hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es que tenemos este año una competición larguísima y lo que no podemos estar es jugándonos la salud de nuestros jugadores cada semana. Arriesgamos un poquito porque había que hacerlo para ganar la Supercopa, la ganamos. Yo creo que tomamos un riesgo medido y ahora lo que toca es recuperar bien a los jugadores porque la temporada va a ser larguísima. De cara al rival, ¿qué te preocupa más del Real Betis? Porque después de todo el verano que hemos tenido con la CB, al final ha incorporado, por ejemplo, a jugadores con experiencia como Golubovic, pues Ryan Kelly, que viene de estar en la NBA. Bueno, yo creo que tiene muy buenos jugadores.
a nivel quinto titular, es un quinto titular claramente reconocible por cualquier aficionado al baloncesto, ¿no? Con McGrath, con Luke Nelson, con Bungu Kolo, un jugador con prestigio en Francia y que ya ha jugado partidos contra el Valencia Basket, con Ryan Kelly o con Anosike o Golubovic. Y luego tiene un núcleo de jugadores españoles que van a tener mucha ambición y van a querer aprovechar la oportunidad. Josep Franz, Mikel Uriz, Saúl Blanco, Alfonso Sánchez, Iván Cruz. Yo creo que es un equipo compensado, bien dirigido, juega bien a baloncesto. Los equipos de Alejandro siempre tienen un gran talante ofensivo, no soy yo el que lo voy a descubrir, y ya en lo que hemos visto, aunque es verdad que la pretemporada también por yo creo la premura y por haber sido un equipo que en principio parecía destinado a competir en el LEP, pues ha jugado muchos partidos contra equipos de LEP, pero yo creo que ya hemos percibido muchas de esas características y sin duda va a ser un partido complejo y un partido en el que tenemos que jugar al 100% porque va a ser nuestro sino toda la temporada, ¿no? Ya no engañamos a nadie, ¿no? Somos el vigente campeón de la Liga Endesa y además acabamos de ganar la Supercopa, por lo tanto cualquier equipo va a jugar a tope para intentar batirnos. De eso último que comentabas, ha salido la encuesta de entrenadores de la que también participado y solo uno de los 18 da Valencia Basket como campeón. No sé si coincides, si crees que por los resultados de los dos títulos conseguidos se debería tener más en cuenta a los que declaran. Bueno, yo creo que es una encuesta que todos los entrenadores respondemos pues bueno, con relativo interés, vamos a dejarlo ahí, y entonces tampoco tenemos que darle mucha más importancia, ¿no? Yo creo que está bien, oye, está ahí, es el dato. Creo que para nosotros incluso puede ser bueno, ¿no? Que realmente a gente que domina el baloncesto pues se haya decantado especialmente por otros u otro equipo, ¿no? Porque también he leído la encuesta y bueno, pues me parece bien, lo respeto. Yo por ejemplo no me decanté, o sea que puede que haya más de uno, puede que haya más de uno que opine que el Valencia Basket es un candidato a ganar el título. Cosas puntuales, una, Antoine Diot no iba a jugar Supercopa, tampoco se ha aclarado muy bien cuál es el plan con él, no sé si habéis decidido pararle un tiempo todo o bueno, de lesión, claro. El tema de la Supercopa fue porque él se fue encontrando mucho mejor durante la semana pasada, ¿no? Y bueno, pues empezamos, venga, vamos a hacer un poquito de entrenamiento sin contacto. Oye, pues tengo una pequeña molestia, pero voy bien, coach. Él sabía la ilusión que teníamos todos depositada en este torneo, ¿no? Bueno, pues venga, pues al día siguiente hago el primer bloque y bueno, pues tenía una pequeña molestia, pero no fue a más. Y al día siguiente ya hizo el bloque, el entrenamiento completo. Entonces, Antoine, jugamos, ¿no? Me dice, claro, pues ya está, es que fue de una forma muy natural, ¿no? Y ahora pues es verdad que cuando hemos vuelto pues esa rodilla se ha sobrecargado, ha tenido pues un pequeño derrame, bueno, hemos llevado ya especialistas, en principio él tuvo una lesión mediados de agosto con la selección francesa, esa lesión está en visos de recuperarse al 100%, pero todavía no lo está, ¿no? Entonces ahora nuestro objetivo con él no es tanto hablar de plazos, sino de que él recupere las sensaciones. Y tenemos bastante claro que primeros 3 partidos es imposible que pueda estar. Y a lo que aspiramos es a que a partir de esa siguiente semana, si todo va con normalidad, pues pueda empezar, si esa rodilla está ya sin inflamación y sin derrame, y además hemos podido fortalecer un poco toda la zona muscular de cuádriceps, pues que pueda empezar a trabajar. Pero no podemos establecer unas fechas porque si analizamos es una lesión que ya viene de mediados de agosto. O sea, lo que tenemos que ser es muy prudentes, y en ese sentido también pues el movimiento del fichaje de Sam vino por esa realidad, ¿no? De que Antoine pues había llegado con una lesión y no podíamos permitirnos el lujo de en ese puesto que es clave encontrarnos con un jugador decisivo como él, que tengas que estar forzando desde la primera jornada, ¿no? Nos podemos permitir no forzar, pero no tenemos un plazo de tiempo claro, porque lo que está claro es que cuando hay una rodilla que se inflama hay algo intraarticular que desde luego todos y cada uno de los especialistas y las múltiples resonancias que hemos realizado no indican.
por lo tanto somos optimistas de que no hay una lesión grave. Pero si evidentemente no mejora en un plazo breve, también vamos a tratar de ir a nuevos especialistas también, sí, esto es evidente, porque como os digo, lo más importante es la salud del jugador. En esta semana tan especial que has dicho tú, la Supercopa, la Alquería, con tanto brillo, todo el mundo pensando a muy largo plazo y quién está favorito para el título de Liga, ¿cómo se convence a los jugadores de que igual una victoria en Sevilla al final es clave para ir a Euroliga el año que viene? Porque al final, si hay empate en fase regular, el que haya quedado por delante pasará. Pero con tanto glamour que tenemos esta semana, ¿cómo se baja uno al barro de Sevilla y convence de que puede ser un partido vital? Bueno, la verdad es que primero no dándole esa consideración, porque si jugamos 64 partidos vitales este año, creo que lo vamos a llevar muy mal todos, ¿eh? Vamos a acabar aquí tirándonos de los pelos en cada rueda de prensa. A ver, creo que el Valencia Basket es un equipo campeón en la actualidad porque lleva muchas temporadas sabiendo cómo competir precisamente en este tipo de partidos, ¿no? Y yo, el único mensaje que he lanzado a mis jugadores es, oye, con Peras ganasteis 30 partidos de 34 una de las temporadas. Con Pedro llegasteis a ganar 26 partidos seguidos. Vosotros, mejor que nadie, sabéis cómo lo habéis conseguido. Yo sé que ha sido a base de un gran esfuerzo, de respetar al máximo a los rivales, de defender a tope y de ser el Valencia Basket en todos y cada uno de los partidos, esforzándonos al máximo. Eso es lo que tenemos que hacer este año porque tenemos tal vez más responsabilidad. Y sé que los jugadores lo van a hacer. Y si algún día perdemos, que perderemos, que sea siempre porque el contrario ha jugado muy bien, mejor que nosotros, ¿no? Y ese es el único objetivo que nos hemos planteado en una conversación aquí, mientras hacíamos un vídeo que duró pues poco más de 40 segundos, ¿no? No tenemos unos jugadores que no sepan perfectamente cuál es su compromiso y su responsabilidad. Bueno, enhorabuena por la Supercopa y sobre todo esa euforia que estábamos comentando, creo que también está trasladada a la afición. Entonces, esta afición que sabes que enseguida exige el máximo al equipo, no sé si tienes dudas sobre que la afición piense que ahora lo normal es ganar títulos y ya pedías un mes y medio antes de la Supercopa, ya pedías esa espera a la afición para que el equipo estuviera a tope, por todo lo que había faltado de entrenamientos y demás. No sé si ahora, después del título, es momento también de recordar que paciencia, que no es lo normal siempre ganar todos los títulos y sobre todo si notas esa pequeña presión desde fuera, ¿no? Desde la afición. Bueno, yo lo acabo de decir, no vamos a perder partidos, ¿no? El tema es que cuando perdamos sea porque el contrario ha jugado muy bien, no porque nosotros no hemos estado a nuestro nivel, ¿no? Y seguramente también habrá algún partido en el que digamos, hoy no hemos podido ser el Valencia Basket que queremos ser, ¿no? Es inevitable, pero trataremos de que las dos cosas sucedan pocas veces. Desde luego, la segunda de ellas espero que no suceda nunca. Estamos al 50% de lo que podemos llegar a ser. No al 50% de lo que teníamos planteado ser ahora, pero sí al 50% de lo que podemos llegar a ser. Y por lo tanto, yo un mensaje que sí he recibido en directo de nuestra afición es que hicimos un muy mal primer tiempo el día de nuestra presentación y hubo un respeto absoluto porque el público era consciente de en qué condiciones habíamos tenido que trabajar durante esas 4 semanas. Y en cambio, pues ganamos la Supercopa y estaba todo el mundo volcado en el aeropuerto de Manises, ¿no? Quiero decir que el público de Valencia es exigente, pero sobre todo es sabio. Y yo sé que va a estar a tope con el equipo porque este equipo transmite mucho y que cuando no lo hagamos bien, pues nos lo va a mostrar cuál es el camino que tenemos que seguir y eso siempre es un acicate y es algo positivo para todos los profesionales.